Hallo, hallo meine Lieben und willkommen zu dem zweiten Video des Kapitels 5. In diesem Video lernen wir das Perfekt, die Zeitangaben, Datum und Uhrzeit und die temporale Präpositionen, also die drei letzten Punkte des Kapitels 5. Gut. Bienvenidos chicos a todos al segundo vídeo del capítulo 5. En este vídeo vamos a ver la creación del perfecto, que esto nos va a llevar un poquito de tiempo, los adverbios de lugar o los complementos de lugar, mejor dicho, como las fechas y las horas. Y por último, que está muy relacionado, las preposiciones temporales. Muy bien, pues vamos a comenzar con el punto 4, el perfecto. La creación del perfecto. Al igual que en español, para crear un verbo en perfecto, para conjugarlo en perfecto en alemán, vamos a necesitar un verbo auxiliar, es decir, ein Hilfsverb, y el participio. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? El perfecto en español, para quien esté un poco desubicado, ¿qué sería? Por ejemplo, yo he jugado o yo he comido. En español siempre vamos a utilizar el verbo haber como verbo auxiliar, como Hilfsverb, pero en alemán, aquí ya empiezan las cosas, podemos utilizar, podemos no, deberemos utilizar el verbo haben o el verbo sein, dependiendo del verbo que conjuguemos, ¿vale? Y el participio. Getrunken, gefahren. En estos casos, ya veis, comenzamos el verbo trinken, ¿vale? Pasa a ser getrunken. Es un verbo irregular porque la raíz del verbo cambia, de trinken pasa a trunken, ¿vale? Y se le añade ge al inicio del todo, ¿vale? Y al ser irregular, en al final. ¿Cuándo vamos a utilizar el verbo haben? Vamos a centrarnos. ¿Y cuándo vamos a utilizar el verbo sein como verbo auxiliar? Muy sencillo. El verbo sein lo vamos a utilizar para verbos que implican cambio de posición o movimiento, ¿vale? Como por ejemplo ir a un sitio, conducir, llegar, venir, etcétera, etcétera. Pasas de un punto A a un punto B. Levantarse, estás tumbado, a estar de pie, etcétera, ¿vale? Y también aquellos que tienen un cambio de estado, ¿de acuerdo? Un cambio de estado que es un cambio físico. Por ejemplo, el agua hierve, pasa de estar de estado líquido a estado gaseoso, de vivo a muerto. Hay más cambio de estado, que ese, chicos, poco hay. Sobre todo porque verbos con cambio de estado hay, pero no demasiados. Sobre todo hay que centrarse en los verbos de movimiento o que impliquen un cambio de posición, ¿vale? Como el de levantarse o llegar. En eso estamos de un punto A y pasamos a un punto B. Por lo tanto, utilizaremos como verbo auxiliar el verbo sein, ¿de acuerdo? Conjugado en la forma que sea correcta. Veamos unos ejemplos. Ich habe eine Tasse Kaffee getrunken. Yo he una taza de café bebido, ¿vale? De nuevo, siempre que nos encontramos dos o más verbos en una oración en alemán, aquel verbo que tiene menos significado, en este caso el verbo auxiliar o el verbo modal, en otros casos irá conjugado en la segunda posición de la oración, ¿vale? Y al final del todo encontraremos el verbo que realmente da sentido a la oración. Ich habe eine Tasse Kaffee getrunken. Yo he una taza de café bebido. Ich bin zur Arbeit gefahren. Yo he al trabajo conducido. ¿De acuerdo? Yo he conducido al trabajo. De nuevo, lo mismo, el verbo sein conjugado en la persona correspondiente y al final del todo el verbo en participio. Como hemos dicho, fahren también es otro verbo irregular, por eso tiene ge al iniciar y en al final. Ok, pues aquí tenemos dos formas especiales, ¿vale? De los verbos
como ich bin gewesen o ich bin geblieben, ¿vale? La única regla del alemán es que siempre hay excepciones, ya lo sabéis. Y la excepción del verbo con el que utilizamos, el verbo auxiliar sein, pero no implica movimiento ni cambio de estado, es el verbo quedarse o permanecer, el verbo bleiben, ¿vale? Ich bin gewesen, esto sería, suena muy raro en alemán, ¿vale? Es como había habido algo. Es utilizar el mismo auxiliar para el verbo principal de la oración. Suena muy extraño. Por eso, en el tema anterior, vimos las formas del pretérito de haben, como ich hatte, ¿vale? Tuve, y ich war, yo era, o yo estaba, ¿de acuerdo? Así que de esta forma de ich bin gewesen podemos pasar un poquito. Ok, ¿cuándo vamos a utilizar el verbo sein? Pues cuando hay un cambio de lugar o de estado. Y el verbo haben para el resto de verbos. Mucho más fácil. Ok, pues continuamos. Como ya os he comentado, aquí está exactamente lo mismo que yo os he dicho, ¿vale? La única excepción con la que utilizaremos el verbo sein, aparte de para los verbos que impliquen movimiento y cambios de estado, va a ser con el verbo bleiben. Para el resto de verbos vamos a utilizar el verbo haben como verbo auxiliar, ¿vale? Ya hemos visto antes que en una oración con dos verbos, el auxiliar o el que menos significado tiene va a estar en la segunda posición conjugado y el otro verbo aparecerá al final del todo. Para crear el perfecto, este verbo estará en participio perfecto, que se le llama participio 2. ¿Eso implica que hay un participio 1? Sí, pero no lo vamos a estudiar todavía. Eso bastante más adelante. Ok, ahora vamos a centrarnos en el participio, ¿vale? Aquí también vienen curvas. Tranquilos que de esto vamos a hacer ejercicios hasta hartarnos. Primero leyendo, luego haciéndolo de forma activa, así que sin agobios, ¿vale? Pero el perfecto es como uno de los pilares fundamentales para sacarse el A1, ¿vale? En A1 tienes que saber decir 4 cosas sobre ti, poder hacer algunas frases sencillas en presente y en perfecto. Esos son los requisitos mínimos, minimísimos, ¿ok? Bueno, pues tenemos en alemán verbos regulares y verbos irregulares, ¿vale? Además, como cosa aparte, tenemos los verbos que terminan en iren, ¿vale? Como studieren, reparieren, kopieren, etc., ¿vale? Estudiar, reparar, copiar. Estos verbos suelen ser telefonieren, ¿vale? Suelen tener una raíz latina y por lo tanto suelen ser muy sencillos para nosotros. Vamos a comenzar con estos, aunque esté aquí abajo, pero es que son los más sencillos. Si el verbo termina en iren, ¿vale? El participio se hará sin la G principal y simplemente acabar en T y nos quedaremos tan a gusto, ¿vale? Ich habe studiert. Ich habe Germanistik studiert. Ich habe die Dokumente kopiert. Yo he copiado los documentos. Yo he estudiado lengua alemana y literatura, ¿vale? Filología alemana. Ahora, comencemos. Los verbos regulares. Los verbos regulares acabarán en T, ¿vale? Y se les añadirá G al inicio de la raíz, ¿vale? Tendremos G más la raíz del verbo más una T. G más de fragen, la raíz, ¿cuál será? Le quitamos la N y se nos queda frag. Gefrag más una T, gefragt, ¿vale? Arbeiten, le quitamos la raíz, le quitamos la terminación, ¿vale? Nos quedamos con la raíz. Arbeit, ok. Gearbeitet. En este caso, si añadimos dos T seguidas, eso no hay manera de diferenciarlo, ¿de acuerdo? Así que vamos a añadir una E entre medias, esta E de aquí, para que nos sea más fácil de pronunciar. Gearbeitet, ¿vale? No podemos decir gearbeitet, demasiado complicado para pronunciarlo. O kaufen, la raíz sería kauf,
Y sería Ich habe gekauft. Yo he comprado. Ok. ¿Qué ocurre? Hemos visto en este mismo tema que existen verbos separables, ¿vale? Verbos con prefijos que pueden ser separables o no separables. Aquellos verbos con prefijos separable, como por ejemplo einkaufen, la G aparecerá entre medias. Ich habe eingekauft. Si el verbo tiene un prefijo no separable, como los que vimos anteriormente, be, fer, ser, etc., simplemente el G desaparece. Será Ich habe Murcia besucht. Yo he visitado Murcia. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué ocurre con los verbos irregulares? Bueno, en las diapositivas anteriores los ejemplos que nos daban eran con verbos irregulares, así que se construyen de la misma forma, ¿vale? Añadiéndole que al principio, ¿ahora qué? Son irregulares, por lo tanto, su raíz cambia, ¿vale? De trinken pasa a trunken, ¿vale? De essen, gegessen. Se añade otra G ahí, entre medias. De sprechen a gesprochen, ¿vale? Hay un cambio en la raíz, en la vocal. Incluso, entonces, pues son irregulares. Estos hay que aprendérselos como nos aprendimos los verbos irregulares en inglés. Y ahora, terminación acabada en 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 vez de en T, ¿vale? Verbo separable irregular. Anrufen. Ich habe angerufen, ¿vale? En este caso, la raíz, me dices, no cambia. No cambia en este caso, pero el pretérito, que sabemos de sein y haben, ahí sí que cambia. Sería rief. Llamó en vez de ha llamado. No sería ruf, sino rief, ¿vale? R-I-E-F. Entonces, claro, en las tres columnas, ¿vale? De los verbos, cuando las veamos, veréis que la irregularidad por lo general se encuentra en la segunda columna, es decir, en el pretérito simple, ¿vale? El llamó o llamaba. Y un verbo irregular con un prefijo inseparable será beginnen, begonnen, muy similar al inglés. Muy bien. No ponemos el ge al principio, ni en medio, ni nada, porque tiene un prefijo no separable y simplemente acaba en nen. Muy bien. Pues aquí os dice exactamente lo mismo que os he contado yo. Y a continuación tenemos una tabla con la conjugación de los verbos regulares en pasado perfecto. Vale. Por ejemplo, verbos regulares. Ich habe gewohnt. Yo he vivido. ¿En dónde? Donde sea. Ich habe eingekauft. Oder du hast eingekauft. Er hat bezahlt. Er hat die Rechnung bezahlt. Él ha pagado la factura o la cuenta. ¿Vale? Wir haben in Murcia gewohnt. Nosotros hemos vivido en Murcia. Ihr habt im Supermarkt eingekauft. Vosotros habéis comprado en el supermercado. Oder Sie haben den Einkauf bezahlt. Ellos han pagado la compra. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué ocurre? Lo que os he mencionado antes. Cuando la raíz del verbo, la raíz es el verbo en infinitivo quitándole la n, ¿vale? Cuando la raíz del verbo termina en t o en d, se le va a añadir una e extra para que sea mucho más fácil de pronunciar. Por ejemplo, arbeiten, ich habe gearbeitet, oder landen, landet, eso comprendemos que es muy complicado, ¿no? Entonces sería wir sind gelandet. Landen, aterrizar, ahí hay un cambio de posición, estamos volando y bajamos al suelo, ahí hay un cambio de punto A a punto B, por lo tanto vamos a utilizar el verbo sein como verbo auxiliar y será wir sind gelandet.
nosotros hemos aterrizado. Ok. Verbos irregulares. Pues geschlafen, por ejemplo. Aquí también nos tendría que venir en azul, pero no pasa nada. Esto sería sin prefijo. Verbos separables. Du hast mich angerufen. Tú me has llamado. Y verbo no separable. Die Arbeit hat 8 Uhr begonnen. El trabajo ha comenzado a las 8 de la mañana. Ok. Con esto terminaríamos ya la parte del perfecto y nos tocaría tratar los complementos temporales, ¿vale? Vamos a ver tanto las fechas como las horas, ¿vale? En alemán, cuando pongamos una fecha, seguramente lo habréis visto ya en algún ejemplo, aparece con un punto justo detrás, ¿vale? Sería, los alemanes nos dicen hoy es 1 de enero, por ejemplo. Ellos dicen hoy es el 1 de enero. Heute ist 1. Januar, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? El número 1, el primero, el tercero y el séptimo son irregulares, ¿vale? Erste, dritte und siebte, ¿vale? El resto se coge tal cual el número, por ejemplo, zwei, y se le añade t, also zweite, segundo. Hasta el número 19 y a partir del número 20 se le añade STE, ¿vale? Den 20, den 20ste, ¿ok? Good. Entonces, como los números actúan como adjetivos, los vamos a ver conjugados, ¿vale? O declinados dependiendo de con una E al final o con EN al final, dependiendo, ¿vale? De cómo lo digamos. Si decimos hoy es tal día, el verbo ser implica nominativ, entonces será heute ist 1. Januar, zum Beispiel, ¿vale? Hoy es el 1 de enero. Heute ist 1. Januar. O der 1. Januar. Si queremos decir el día tal, ¿vale? En alemán ellos dicen en el día tal. Le meten una preposición, la preposición an, con n, pero implica dativo, por lo tanto, se declina con una m. Am 1. Januar ist Silvester, ¿vale? En el 1 de enero es Año Nuevo, por ejemplo. En alemán tiene una festividad que se llama Silvester y es simplemente Año Nuevo. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que fijarnos en si pone heute ist o am. Lo más normal es encontrarnos el am. El heute ist suele venir en descripciones, pero muy, muy escaso. Por lo general va a ser con la preposición am. El martes nos vamos al cine, zum Beispiel, ¿vale? Por ejemplo, am Dienstag, den 3. Mai, gehen wir ins Kino, ¿vale? En el martes 3 de mayo nos vamos al cine. Ok, heute ist der 25. Dezember. Also, heute ist Weihnachten. ¿Vale? Aquí, como el verbo que aparece es el verbo sein, veremos que está en nominativ. Der 25. Dezember. Also, es decir, hoy es Navidad, el 25 de diciembre. Uy. Y am 25. Dezember feiert man Weihnachten. En el 25 de diciembre, o el 25 de diciembre, diríamos en español, se celebra la Navidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Este man es el impersonal, la gente celebra Navidad. Ok, aquí tenéis marcados con un signo de exclamación aquellos
números que son irregulares y en el resto, como veis, todos terminan, simplemente cogemos el número, le añadimos TE hasta el número 19 y a partir del 20 le añadimos una S extra, ¿vale? Simplemente eso. Así es como creamos los números ordinales en alemán. Muy bien. Vamos a continuar. Ya hemos visto el tema de fechas, pero vamos a ver también las horas, ¿vale? En el lenguaje hablado, ¿vale? Gesprochen, hablado, diremos son las 14 horas 30 minutos. Also 14:30 Uhr. Y nos quedamos tan a gusto. Sí, lo escribimos, vamos a poner 14.30 horas. ¿Vale? Pero bastante sencillo, ¿de acuerdo? Es ist eins. ¿Esto qué es? Es la una en punto. Oder es ist 1 Uhr oder 13 Uhr. Los alemanes suelen utilizar mucho utilizar el 13, son las 14:30, suelen decir, más que las 2:30, no como aquí. Las 5. Las 5 en Alemania se pueden referir o a las 5 de la mañana o a las 5 de la tarde. Entonces, por ello, utilizan el 17:15. Oder es ist Viertel nach 5. Es un cuarto de hora pasadas después de las 5. ¿Vale? Es ist 17:15. Como hemos visto en el ejemplo anterior, se escribe así, pero nosotros lo decimos tal que así. 14:30. Also, 17:15. También lo podemos decir. A menos cuarto. Es ist Viertel vor 7. Es un cuarto de hora antes de las 7. Es ist 18:45. ¿Vale? Son las 18, 5 y 40, 45. Las 18 horas 45. Ahora, bueno, vale. Aquí en el halb drei, es halb drei, que lo he puesto aquí al principio, son la mitad para las 3. Vosotros pensad que los alemanes siempre tienen prisa, ¿vale? Y entonces ya a partir de media hora, cuando queda media hora, no son y media, sino que falta media hora para que sean las 3, ¿vale? Os dirán, es halb drei, mitad 3. Estamos a mitad de camino para que lleguen las 3, ¿vale? Oder es ist 14:30. Yo cuando comencé prefería siempre este formato de horas. Los dos son total y absolutamente válidos. No hay problema, ninguno es más correcto que el otro. Al principio cuando vayáis a decir la hora, yo siempre he utilizado este sistema. Luego ya cuando estaba viviendo en Alemania sí que te acostumbras a utilizar halb drei o halb fünf, ¿vale? A mitad de las 5, es decir, las 4:30, ¿vale? Y ya por último continuamos con es ist 5, el Minuten, puedes decirlo o no, vor 9, son las 9 menos 5. Es ist 20:55. También válido, ¿vale? Entonces ya hemos visto todas las formas que hay para decir las horas. O bien lo decimos como si fuese un reloj digital, ¿vale? 20:55. O bien decimos los minutos y ya si es antes o después, ¿vale? Los minutos más bien cuando es un cuarto de hora, ¿vale? O, sí, 5 minutos también. Y cuando es media. Antes o después de la hora a la que nos refiramos. Y ya sabemos que las y media es un poco complicado, ¿vale? Simplemente mitad antes de... Estamos a mitad de camino de tal hora. Ok, entonces, como ya hemos visto, ¿vale? Anteriormente, tenemos que para decir los complementos temporales vamos a utilizar preposiciones, ¿vale?
Las preposiciones temporales que conocemos hasta ahora, las que hemos repasado ya en otros temas y las que hemos recordado en este, son am para referirnos a los días, ¿vale? A los días para referirnos a las fechas. Bien puede ser el lunes o bien puede ser el 15 de mayo, por ejemplo. Am Montag 12 Uhr haben wir Unterricht. El lunes a las 12 tenemos nosotros clase. Kurz nach 12 Uhr schließt die Lehrerin die Tür. Kurz, corto, ¿vale? Poco después. El nach después de. ¿De acuerdo? Poco después de las 12 cierra la puerta la profesora o la profesora cierra la puerta. Kurz vor 2 Uhr endet der Unterricht. Poco antes, antes de las 2 termina la clase. Y ahora bien, cuando tenemos una pregunta de duración, also wann, cuándo, o wie lange, durante cuánto tiempo, utilizaremos las preposiciones von bis, desde hasta, ¿vale? O de a, de lunes a viernes, ¿vale? En este caso, ich arbeite von Montag bis Freitag. Yo trabajo de lunes a viernes. O montags arbeite ich von 10 bis 14 Uhr. Los lunes, con la S al final, eso significa todos los lunes, trabajo yo desde las 10 hasta las 2. ¿De acuerdo? Entonces, si nos fijamos, cuando queremos decir algo exacto, utilizaremos am para referirnos a días, ya sean de la semana o fechas concretas, para las horas, ¿vale? A las 4, a las 4 menos 5 o a las 4 y 5, o poco antes o poco después de las 4. Ok, y desde hasta o de a, que en alemán solo tiene una traducción, von bis. Pues nada, chicos, con esto terminamos ya el tema 5. Haced todos los ejercicios que vengan en la relación de ejercicios en ese documento. Y si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, queréis más ejercicios extra aparte de los que os voy a subir, etcétera. El tema del perfecto sé que es un tema complicado y veros el vídeo todas las veces que necesitéis. Pero si tenéis cualquier duda, me preguntáis y podemos hacer una tutoría. Ok, chicos? Also, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!